Antes de las acereras, de las grandes avenidas y de una ciudad extendida hacia todos sus puntos cardinales, aquí comenzó una historia que este 12 de agosto cumple 337 años. Pero la historia de Monclova comenzó incluso antes. Previo a consolidarse como Santiago de la Monclova, estas tierras fueron escenario de distintos intentos de fundación que se remontan hasta 1577, cuando surgió Minas de la Trinidad, seguido por otros asentamientos que no lograron permanecer. Fue finalmente el 12 de agosto de 1689 cuando el general Alonso de León fundó Santiago de la Monclova, nombre que guarda también parte de aquella historia. Bueno, o sea, decir 337 años como Santiago de la Monclova, pero anterior a eso hubo distintos intentos de fundación. La primera fue en 1577, llamada así Minas de la Trinidad. ¿Por qué? Pues porque como todos los españoles venían en busca de oro, había 3 minas, La Soledad, Peñascosa y Marañón, pero la plata de aquí era una plata de muy baja ley. Entonces, aunado con los problemas que tenían con los indios naturales, pues esa fundación queda disuelta. Después viene Almadén, Nueva Almadén, otra vez Almadén, y todas estas fundaciones, pues no terminan por estabilizarse por distintas situaciones. Después viene, ahora sí que dándole más forma, don Luis de Carvajal y de la Cueva, y funda Nuestra Señora de Guadalupe de Nueva Extremadura. Es aquí donde ya se le va dando un poco de forma a estas tierras. ¿Por qué? Bueno, tenemos... se funda Nuestra Señora de Guadalupe de Nueva Extremadura, es decir, los españoles estaban de aquel lado de la loma de la ermita y de este lado estaban los indios naturales y los indios tlaxcaltecas que venían con los españoles encabezando a la evangelización al ya famoso Fray Juan Larios. Con la ayuda de los tlaxcaltecas, ayuda a evangelizar a los indios naturales. Los indios naturales eran indios muy sanguinarios, eran descendientes de apaches, pieles rojas, y eran indios nómadas. Entonces, el asentarlos aquí pues era algo difícil. Esa fundación no perdura. A don Luis de Carvajal, después lo acusan de judaizante y pues muere en los sótanos de la Inquisición en México. Se queda más o menos establecido, hay algunas ruinas. Esta área o esta tierra estaba en tercería por la Audiencia de Guadalajara. Después viene don Alonso de León, el general Alonso de León, y entonces sí, el 12 de agosto de 1689 funda lo que es Santiago de la Monclova. Santiago en honor al obispo de Guadalajara, Juan Santiago de León Garavito, y de la Monclova por el conde de la Monclova. Desde entonces, Monclova fue testigo y protagonista de distintos capítulos de la historia de México. La independencia, la reforma, la intervención francesa, el ferrocarril y la revolución dejaron huella en estas tierras. La ciudad llegó incluso a ser capital de Coahuila y Texas de 1824 a 1836, una historia de la que todavía permanecen vestigios. Edificios y espacios que hoy forman parte del paisaje cotidiano son también testigos de siglos de historia. El Polvorín, la Ermita, la parroquia San Francisco de Asís, la parroquia de Santiago Apóstol, el Museo Coahuila y Texas y hasta el propio río Monclova. Y buena parte de esta historia puede encontrarse también concentrada en uno de sus principales símbolos, el escudo de Monclova. El río Monclova, la evangelización de los pueblos originarios, la revolución constitucionalista y hasta aquella época en que la producción de nuez formaba parte de la actividad económica de la región quedaron representados en sus elementos, pero entre ellos aparece uno que terminaría definiendo buena parte de la Monclova contemporánea, un alto horno como símbolo de su industrialización. Bueno, un escudo de armas alberga los acontecimientos más emblemáticos de un país, de un pueblo, de una nación, hasta de un particular, es decir, estamos hablando de las familias. En el escudo de armas está, ahorita que estamos con el aniversario de la fundación, están marcadas, hay 5 estrellas en el escudo y esas 5 estrellas son las fundaciones anteriores. Y en la parte de abajo es un escudo que tiene una bordadura en azul, viene el nombre de la ciudad que es Santiago de la Monclova.
Santiago por el obispo. El escudo fue diseñado por la maestra María de Jesús Salazar de Flores. Este fue develado en el frontispicio del antiguo Palacio Municipal, es decir, de la presidencia antigua que albergó los poderes gubernamentales del estado de Coahuila y Texas, es decir, Monclova fue la capital de Coahuila y de Texas de 1824 a 1836. Y este escudo fue develado después del desfile del 16 de septiembre de 1954. Se develó en presencia de su autora, don Arturo Villarreal, que era el alcalde en turno, y personajes que venían representando a Altos Hornos de México. Cada elemento, cada color tiene un significado. En el mantel superior, ahí se encuentra el río Monclova, digamos ahorita, que anteriormente era el río Coahuila. Coahuila en la lengua náhuatl significa lugar donde abundan los árboles o una arboleda grande. Y es de aquí, de Monclova, donde sale el nombre para todo el estado. Hay un sol rojo, un sol de gules. En la heráldica, el rojo es llamado gules y no es un color, es un esmalte. Simbolizando pues la revolución constitucionalista. Entonces hay un alto horno simbolizando la industrialización. También está flanqueado por dos guirnaldas de ramas de nuez, de nogal, perdón, y la nuez en agraz, es decir, que la nuez está verde, porque antes de ser un lugar industrial, pues se exportaban carros de ferrocarril a Estados Unidos y a Canadá de nuez. Por eso antes era la Feria de la Nuez, después fue la Feria del Acero. Para varias generaciones, hablar de Monclova es también hablar de una ciudad marcada por el acero. Altos Hornos de México transformó su desarrollo económico, laboral y urbano. Miles de familias construyeron alrededor de la siderúrgica parte de su propia historia, y aún después del cierre de sus operaciones, AMSA permanece como uno de los grandes referentes de la identidad industrial de la ciudad. Y si el acero marcó su historia, también terminó por darle nombre a una de sus grandes pasiones, los acereros de Monclova. El béisbol se convirtió en parte de la identidad de la ciudad y encontró su casa en el Estadio Monclova, hoy Kicapuluki Eagle, conocido también como el horno más grande de México, donde generaciones de aficionados han acompañado a la Furia Azul. Pero una ciudad no se construye solamente con fechas, edificios, industrias y acontecimientos. También se reconoce en aquello que sus habitantes hicieron suyo. 3 siglos después de su fundación, basta preguntarle a los monclovenses qué distingue a su ciudad. ¿En comida o...? Pues en comida los taquitos de olla, el pozole y las tortillas de harina, el xochipilli, el mole y pues ahora el Cristo de la Bartola. Porque Monclova también está en sus sabores, en los tradicionales tacos de olla y en las tortillas de harina recién salidas del comal, presentes en la mesa y en la memoria cotidiana de generaciones de familias. También está en sus espacios de encuentro. Entre árboles y jardines, los parques Xochipilli 1 y 2 se convirtieron en uno de los grandes pulmones de la ciudad y en un punto de reunión para familias y deportistas, pero también en el escenario elegido por generaciones de monclovenses para guardar momentos importantes en fotografías de bodas, 15 años y graduaciones. Y mientras algunos símbolos han acompañado a Monclova durante siglos, otros fueron apareciendo con el crecimiento de la ciudad y sus habitantes simplemente los hicieron suyos. Es el caso del monumento a Francisco I. Madero, cuya peculiar estructura hizo que el lenguaje popular terminara rebautizándolo con un nombre que cualquier monclovense reconoce, el Rayador. Desde otro punto de la ciudad, el Cristo de la Bartola y su mirador se incorporaron más recientemente al paisaje y ofrecen desde las alturas una panorámica de la Monclova actual. Y nuevos espacios de convivencia como el mall forman ya parte de los referentes cotidianos, especialmente entre las generaciones más jóvenes. Pero si existe algo que prácticamente ningún monclovense puede ignorar, es su clima. Veranos intensos e inviernos capaces de llevar el termómetro al extremo forman parte de vivir en esta ciudad. Un clima que sus habitantes quizá no siempre disfrutan, pero que definitivamente han aprendido a hacer suyo. Han pasado 337 años desde la fundación de Santiago de la Monclova. La ciudad creció, se industrializó,
Atravesó épocas de bonanza y momentos difíciles, vio transformarse sus calles, sus edificios y sus formas de convivencia, pero entre los muros que permanecen desde hace siglos, las chimeneas que recuerdan su pasado industrial, un estadio que se enciende con el béisbol, sus parques, sus sabores y hasta aquellos lugares que sus habitantes terminaron bautizando a su manera, Monclova continúa construyendo su propia identidad, porque una ciudad no solamente se construye con edificios, fechas o monumentos, también se construye con la memoria de quienes estuvieron, con las costumbres de quienes permanecen y con las historias de quienes todos los días siguen llamando a este lugar hogar. Este 12 de agosto, Monclova cumple 337 años de historia, una historia que comenzó mucho antes del acero y que continúa escribiéndose todos los días. ¡Feliz 337 aniversario Monclova! En las imágenes, Abad Orozco reportó para NRT México, cobertura total 360 grados, Wendy Vázquez.